Un día como hoy, pero del año 1492, se dio inicio a lo que se conoce como la conquista y colonización de América. Para poder entender esta parte, hay algunos mitos que nos han enseñado y hoy estamos aquí para poderlo desmontar, se podría decir. Muchos mitos que empiezan desde la primaria, van a la secundaria y llegan hasta la universidad. Celebramos este día, conocido como el Día de en Estados Unidos como el Día de la Hispanidad, en España es un día muy especial, y aquí celebramos el Día de la Raza. También se le dice el encuentro de culturas, aunque eso a veces está un poco en tela de juicio, pero nos lo comentan. Primer mito que podemos desmontar es que para el año 1492 nos han educado que se decía que el viaje interoceánico no se hacía porque se decía que la Tierra era plana y que todo el mundo creía que la Tierra era plana, y por eso no se embarcaban en la exploración o en la navegación hacia el oeste, hacia el Atlántico. Bueno, no todo el mundo para esa fecha entendía que la Tierra era plana. Todos los marineros de seriedad, por el movimiento de las estrellas y las estaciones, entendían que la Tierra no era plana, que la Tierra era redonda. Pero hay otras fuentes que nos dicen que la Tierra era redonda porque un cartógrafo llamado Martín Behaim, de la Universidad de Nuremberg, construyó un globo terráqueo, el globo terráqueo conocido en el año 1492, pero ya había más globos terráqueos construidos de forma esférica. Pero también desde los griegos, Erastótenes, con el cálculo de Pitágoras, pudo medir la redondez de la Tierra y saber hasta cuánto medía. Otro dato importante es que aquí a América llegaron otras culturas. Por ejemplo, los vikingos, que posiblemente Colón haya tenido alguna relación con una información de ellos, llegaron a Norteamérica y no solamente llegaron como náufragos, sino que tuvieron asentamientos. Otro dato importante es que en el siglo XII, aquí se dice que llegaron los chinos, y hasta los cartagineses en la época romana, en el año a principios de nuestra era. En fin, que todos esos planteamientos se decían acerca de la no planicidad de la Tierra. Pero hay otro dato muy importante también. Hay una teoría conocida como la teoría del prenauta. Es que un señor llamado Alonso Sánchez de Huelva hacía negocio para los portugueses. En un viaje desde África hacia Inglaterra, hubo una gran tormenta y se dice que la tormenta lo arrastró hacia lo que se conoce como las Bahamas, lo que resulta un poco de leyenda y todo eso, pero se dice que él le dijo a Colón que de ese lado había tierra, y es por eso que este viaje exploratorio Colón tenía la seguridad de que iba a un lugar que había tierra. Otro dato importante que se dice, como que otro mito, como que en ese momento lo que movía a Colón era ese instinto de exploración, esa visión emprendedora de conocer. Eso era falso. El viaje hacia el Atlántico fue obligado por la toma de Constantinopla y la clausura de todos los puertos de la cristiandad en todo lo que es el parte del Mediterráneo, lo que le negaba la ruta hacia el este, perdón, entre la India y esos sitios en busca de especias. Las especias eran muy importantes porque la clase media, la clase alta de España y de Europa necesitaba esos condimentos para poder preservar sus alimentos, y en un momento dado, cuando escasea, eran tan preciadas que se guardaban hasta en las habitaciones principales. La búsqueda de
de estas especias o la gran necesidad fue lo que hizo que los banqueros de Sevilla le prestaran dinero a Colón con la garantía de la reina. Un mito importante que hay que tener en cuenta es que nos han dicho siempre que la reina vendió la soya para financiar el viaje de Colón. Eso es totalmente falso. La reina lo que hizo fue que se puso de garante ante los banqueros, porque los banqueros nunca han cambiado nada desde el principio de siglo. No arriesgan su dinero si no hay una garantía de que se le va a devolver. La garantía de que se le iba a devolver era porque muchos de los banqueros también sabían que la tierra era redonda. La presión mediática era tan fuerte con el asunto de que la iglesia planteaba de que la tierra era plana, de que todavía en el siglo XVI, cuando Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes dan la primera vuelta al mundo, 100 años después la iglesia seguía diciendo que la tierra era plana. Entonces, era un conocimiento que se sabía, pero no se podía decir por la presión de la iglesia. Este dinero se le presta, sale del puerto de Palos. ¿Por qué tiene que salir derecho hacia el oeste, a navegar hacia el oeste? Esto se debe porque el continente, la ruta por el continente africano estaba asumida directamente por los portugueses, y como tenían el control de esa zona, confirmado por el Papa, no se podía navegar por ahí, porque se le daba la vuelta al continente africano y se llegaba al Océano Índico, y esa ruta era muy larga, pero también estaba bajo el control de los portugueses. Colón sale del puerto de Palos con viento en contra. ¿Por qué con viento en contra? Porque eso era lo que le garantizaba regresar. Eso le garantizaba volver. Sale con viento en contra. Es muy difícil navegar con viento en contra, pero tiene la ventaja de regresar. Al cabo de un tiempo, ya esa parte la conocemos, de un par de meses, Rodrigo de Triana ve tierra, avista tierra, el 12 de octubre a las 2 de la mañana. Nos han dicho también que fue de día, no, fue a las 2 de la mañana, porque en las noches de claro de luna en alta mar él pudo ver la silueta. Ellos llegan allá al amanecer, a la isla de Guananí o San Salvador. Y un hecho muy importante que sucede es que el rey le había concedido las capitulaciones de Santa Fe, pero también le había ofrecido muchas cosas, incluyendo 10.000 maravedíes, que era la moneda de la época, para el que avistara tierra primero. A las 2 de la mañana, este señor, Rodrigo de Triana, avista tierra, pero Colón astutamente apunta en su diario que él había una luz y la había visto 2 horas antes. Lo que hace que se dé aquí en América el primer tumbe que se da, lo hace Colón a Rodrigo de Triana, porque Colón es que cobra los 10.000 maravedíes que le tocaban al otro, pero él apuntó astutamente que él fue que la vio primero en el diario, y como el otro no tenía apunte, no pudo probarlo. Llegan al amanecer y en ese momento se da el primer encuentro, un encuentro que no cumplió las expectativas, del viaje, porque hay que entender que era un viaje totalmente comercial. Pero al ver que no había oro ni especias, se dio cuenta de que había otro negocio, que eran personas. Se lleva 50 nativos, que desde ese momento empieza en América la trata de esclavos, y eso le permite regresar con 50 nativos. Deja en su primer viaje una especie de asentamiento aquí en la isla, que luego cuando regresa los encuentra todos prácticamente eliminados. Entonces así se va dando ese proceso de ese choque, de ese encuentro de culturas. Yo lo veo más como un choque cultural, en el cual una cultura prácticamente elimina a otra. Hay que entender que no fue un genocidio planificado, como ha pasado, como por ejemplo el Holocausto judío y otras, el de Ruanda. No fue un genocidio planificado. Las enfermedades, los maltratos, el descontrol de las personas que llegaban a nuestra isla y a las otras islas del Caribe fueron eliminando
aquella cultura tan preciada, una inconsciencia de parte de un sometimiento en donde no veían el resultado de lo que se esperaba. Y otro sistema que se dio mucho fue las encomiendas. Hubo grandes sublevaciones, como por ejemplo la sublevación de Enriquillo, el Indio Atoya en Cuba, como otras sublevaciones en Centro y Suramérica, producto del maltrato y el apoderamiento del hombre blanco de sus tierras, de sus casas, del sometimiento al trabajo y del proceso de esclavitud. Un elemento importante hay que destacar que, a pesar de que muchas personas tienen opiniones distintas, la colonización y la conquista del hombre blanco nos hizo lo que somos hoy. No somos ni aztecas, ni mayas, ni taínos, pero tampoco somos europeos. Esa fusión hizo algo distinto, algo diferente. Y esto es, en el día de hoy, es importante que recordemos ese día, siempre tratando de ver la parte crítica del contexto, analizando desde el punto de vista, se podría decir, crítico y contextual. Y en este día tan importante para nuestra hispanidad, debemos entender que somos lo que somos producto de ese choque o ese avasallamiento cultural, de una cultura que se creía superior hacia otra. Pero lo más importante que quedó este producto que no somos ni europeos ni somos indígenas. Muchas gracias y hasta la próxima.